Buenas noches, hermanos, Dios les bendiga. Es una bendición siempre la oportunidad que nos dan. Agradezco a Dios. Y estamos ahí en Mateo 22-21, donde acaba de leer nuestro hermano, y es un pasaje donde, como tantas otras veces, se habían acercado a nuestro Señor Jesús para provocarlo. Le estaban poniendo, sacaron a colación un tema que iba a provocar, pensando ellos, controversia, porque le dicen la pregunta, Mateo 22, la cuestión del tributo, les dice, le preguntan en el versículo 17, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Y bueno, con toda malicia dice ahí, ¿verdad? Que se le están preguntando. Pero el Señor siempre enseñando, mostrando, teniendo las cosas claras, les dice, bueno, vamos a ver la moneda. ¿De quién es esta imagen? Pues del César. Y entonces la sabiduría del Señor, pues denle a César lo que es de César, ¿no? Y a Dios lo que es de Dios. Hoy este dicho se usa para como que honor a quien honor merece, así lo manejan. A César lo que es de César, lo que te corresponde. Lo cierto es que aquí el Señor nos está enseñando que hay cosas que corresponden a Dios y hay cosas que es cuestión de hombres en cuanto a que somos injertados en una sociedad. En el asunto de a César, lo que es de César, en Romanos 13, el apóstol Pablo nos habla de que estemos sujetos a todas las autoridades por causa del Señor. Y en esa sujeción a esas autoridades vamos a pagar tributos e impuestos. Y también vamos a dar honra y respeto a quien es debido dentro de la sociedad en que vivimos. Es decir, el Señor tiene muy claro que donde estamos, en donde tenemos un contexto en donde nosotros tenemos ciertas responsabilidades sociales, y al Señor le agrada que nosotros respondamos a esas responsabilidades, llamados a pagar, llamados a respetar, a sujetarnos a las autoridades. Entonces, seguimos con el asunto de dar. Y este asunto de dar no siempre es como muy agradable porque nosotros tenemos una naturaleza egoísta. Desde pequeños, si vemos a un bebé, pues el niño lo quiere, el niño no lo presta, el niño no lo suelta, y si otro tiene algo más, pues se le antojó más lo que tiene el otro que lo que tiene él y cosas así. Esta es nuestra naturaleza, y aunque seguimos siendo adultos, muchas de esas actitudes que vemos en los pequeños las seguimos teniendo nosotros, y entonces el Señor nos enseña a dar, a poner a disposición lo que se tiene, sea material o no. Se opone al egoísmo que tenemos, al amor excesivo a nosotros mismos y a la búsqueda de nuestro propio interés. En Deuteronomio 16, el Señor le habla a su pueblo y les habla de 3 fiestas anuales que debían realizar. Todo era por causa de lo que recibían del Señor, desde la Pascua hasta la cosecha. Pero el pasaje que dice el Deuteronomio 16 dice, ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que el Señor tu Dios te hubiere dado. O sea que el Señor a su pueblo le dice, vas a presentarte delante de mí, vamos a celebrar, vamos a recordar, vamos a alegrarnos, pero todos van a dar, van a llegar con algo, van a dar algo, porque el Señor te ha bendecido, entonces a ti te corresponde dar. Ahí aquí vemos algo que en la sociedad, por eso debemos poner atención en lo que escuchamos y en lo que aprendemos. A veces pensamos que solo debemos dar cuando nos nace, porque si no nos nace, no tiene caso, ¿verdad? Lo cierto es que si esperamos a que nos nazca, pues a lo mejor nunca, ¿no? Pero el Señor nos enseña a que lo hagamos. Y ahorita acabamos de cantar que Él es digno. Y de verdad que todo nace ahí, en el reconocimiento que le tenemos y lo que Él nos enseña,
entonces le obedecemos. Entonces podemos presentarnos con las manos llenas porque sabemos que hemos recibido de Él. Es enseñanza. Aún, por ejemplo, yo hablo de enseñanzas como perdonar, que es tan difícil cuando tenemos arraigado allí el asunto en el corazón. Pero el Señor nos dice perdona. Y aquí lo hermoso es que nos está enseñando, y si tú estás dispuesto lo puedes hacer y experimentar. Y en el caso de dar es lo mismo, no es como que me nazca, lo estamos aprendiendo y el Señor nos lo enseña. En fin, que tenemos que aprender a discernir aquellas frases o enseñanzas que se dan dentro de la sociedad y de lo que el Señor nos enseña. Entonces, el Señor enseña a dar. Y también nuestro Señor Jesús, cuando envía a sus discípulos a realizar su ministerio, les dice que echen fuera demonios, que sanen a los enfermos, y termina con la frase: den de gracia lo que de gracia recibieron. Y aquí en específico no está hablando de algo material, pero está hablando de que den, porque ya recibieron. ¿Sí? Y bueno, entonces continuamos con a César lo que es de César, a Dios lo que es de Dios. Y entonces obviamente la pregunta es: ¿qué es de Dios? Todo. Empezó nuestro hermano a leer ese capítulo de Crónicas que en un momento vamos a ver, donde el rey David tiene claro quién es el Señor y hace una oración hermosa cuando le ofrece todo lo que habían juntado para la edificación del templo, reconociendo que absolutamente todo viene de sus manos. Pero también aquí vamos a recordar que este mes ya nos habían hablado de amar a Dios sobre todas las cosas. Y eso se reduce no al canto nada más que venimos a dar, que nos bendice mucho, sino a las obras que realizamos en obediencia en todos los aspectos de nuestra vida. Y cuando yo obedezco, yo estoy amando a Dios. Nos hablaron también de adorar a Dios, darle culto a Él. Y nos hablaron de que era en espíritu y en verdad. Y en la medida, hermanos, de que le amamos y le adoramos, en esa medida nuestra mano va a estar abierta para dar. Por ende, la ofrenda se va a dar, entiéndase por ofrenda todo lo que se otorga, todo lo que se da. Claro, la palabra que nos viene cuando decimos ofrenda es dinero, ¿no? Pero con el Señor es más allá del dinero, abarca todo. Tiempo, fuerza, recursos, talentos. Nosotros mismos acabamos de decir, una ofrenda de amor seré, ejemplo tenemos. Nosotros mismos somos la ofrenda. Y eso se hace solo en un reconocimiento de quién es Él, de que Él es digno y Él es fiel y que podemos descansar en darnos a Él. Y bueno, entonces, si nosotros le amamos, si nosotros le adoramos, vamos a poderle ofrendar en la medida y la forma correctas, porque también el Señor espera que nosotros pongamos atención en esas formas. Allí en Levítico 19:5 les voy a leer el versículo de la traducción del lenguaje actual. Dice: cuando me presenten una ofrenda para pedirme salud y bienestar, háganlo de tal manera que esa ofrenda me resulte agradable. Creo que dice que en la otra versión que se ofrezca de tal manera que sea aceptable, ¿cómo dice? ¿Sí? Que sean aceptos. Ofrézcanla de tal manera que sea acepto. Y bueno, en esto se refería en específico a lo que se ofrendaba, a las características de lo que se ofrendaba. Pero eso no deja de ser, el Señor nos sigue enseñando bajo qué condiciones se presenta una ofrenda.
Porque muchos van a llegar y decir, Señor, nosotros hicimos y quizás hasta dimos. Y el Señor no los va a reconocer. O dice el apóstol Pablo, de nada me va a servir dar todo lo que tengo y ofrecerme para ser quemado si no tengo amor. O sea que sí hay unas características para darle a Dios, para entregarle a Dios. Y bueno, Mateo 5 del 21 al 26 habla de que si tú vas y ofreces y llevas tu ofrenda al altar y te acuerdas, ¿de qué te acuerdas? De que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda y ve, reconcíliate con el hermano y después regresa y ofrece tu ofrenda. ¿Hay características para ofrendar? Sí, sí hay características. El Señor sí requiere que nosotros pongamos atención en este tipo de cosas. Y esto es bueno porque no perdemos el tiempo. Podemos dejar de perder el tiempo o incluso de que se pierdan los recursos, porque si nosotros sabemos la condición, es tiempo de hacerlo. Y volvemos a lo mismo, no es de que nos nazca, es que el Señor lo demanda y yo me estoy ofreciendo. Y francamente a lo que pega es al orgullo, pero aún eso se ofrece y nos vamos a reconciliar. Otra característica, Mateo 6 nos habla en ese capítulo de la limosna, de cuando tú des limosna, y aquí la enseñanza es que lo que tú das es en relación con tu Padre, no es para ser vistos, que no sepa, dice tu derecha lo que haga tu izquierda, ¿no? Ni tú mismo. Es una ofrenda que tiene que ver con la adoración al Señor, no se hace para ser vistos, no se hace para ser reconocidos, es un asunto con el Señor. Esa es la manera de ofrendar. ¿Requiere esfuerzo? Requiere decisión, pero esa es la ofrenda que conviene que demos. Vamos ahí al primer libro de Crónicas. Capítulo 28 y 29. Bueno, en el 28 nos dice la escritura que David reúne a los jefes y autoridades de Israel y les comunica que es Salomón quien va a construir el templo y a quien Dios eligió para ser rey. Entonces dice que le va a entregar los planos que recibió de parte del Señor, le exhorta a reconocerle, a servirle, y le entrega el oro y la plata necesarios para hacer todo lo del templo, los muebles y los utensilios. Y en el capítulo 29, versículo 2, por ejemplo, dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, y etcétera. Y me quedo con yo con todas mis fuerzas. En otra versión dice, con mucho sacrificio he juntado los materiales. ¿La ofrenda puede requerir sacrificio? Sí. Ahora que están los botes misioneros, algunos botes tenían muchas moneditas y yo la primera me sorprendió mucho que hubiera tantas moneditas, pero honestamente después me alegré porque pensaba en ese hermano que cada día o en cada momento que podía depositaba su moneda. Llegaron a ser muchas monedas, pero yo creo que, bueno, no sé, en realidad no lo sé, pero yo pensaba en ese hermano que qué hermoso sería que cada vez que deposita una moneda sea con gratitud, ¿no?
con reconocimiento. Y todo eso yo decía, no, pues sí, fue mucho, fue mucha gratitud, fue mucho reconocimiento, porque al final, pues al Señor no le impresionan las grandes cantidades, ¿no? Sino la actitud con la que se ofrenda. Y aquí el rey David está diciendo que con mucho sacrificio juntó, aunque era rey, juntó material y lo entregó. Entonces, la ofrenda también puede requerir sacrificio, pero justo eso, a eso se refiere con ofrenda. Estamos dejando de hacer cosas o dejando de comprarnos cosas o dejando de tener algo por dar a otros. El Señor trabaja con nosotros en esa forma de dar, en el esfuerzo, en el trabajo. Luego en el versículo 3 dice, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. ¿De qué está hablando aquí? Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Está hablando de amor. Dice otra versión, es tan grande mi amor por este templo para mi Dios que voy a entregar, y habla a lo que va a dar de su tesoro particular. Aparte de lo que ya había juntado y había preparado, de él mismo salió, porque su corazón estaba puesto en ese lugar que era para su Señor. Se ofrenda por amor. Versículo 4. Empieza a enumerar todo lo que está dando, y en el versículo 5 al final dice, después de que enlista todo lo que da, dice, ¿y quién quiere hacer hoy ofrenda voluntaria al Señor? Realiza una invitación. Y entonces entra otra característica de la ofrenda. La ofrenda, a pesar de que es enseñada, la ofrenda ha de ser voluntaria. Nosotros mismos, es algo que se aprende, es algo que tú mismo te vas enseñando. Así como me acuerdo mucho de este Salmo 103 que dice, bendice alma mía al Señor. No te está preguntando si tienes ganas, ¿verdad? Alma, bendícelo, mira, recuerda todo lo que ha hecho por ti, aunque estés quizá un poco triste, un poco nostálgico, un poco enfermo, pero Él mismo se recuerda. Y nosotros a nosotros mismos también nos podemos enseñar a dar. Y entonces el rey les pregunta a estos jefes con los que había estado platicando que quiénes querían dar ofrenda voluntaria. También en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8 y 9, nos habla el apóstol Pablo de que para ofrendar lo primero que debe haber es disposición. Lo primero que debe haber es estar dispuestos de buena voluntad a hacerlo conforme a lo que se tiene. Esa es otra. Vamos a dar, como el Señor nos dijo, conforme a la bendición que hayamos recibido. Conforme a esa bendición lo vamos a hacer. Es una forma de demostrar amor y es algo que se puede preparar. Pablo les dice a la iglesia, prepárense para que cuando yo llegue pues no tengan que estar a las carreras como a ver qué hacemos, ¿no? Y eso es algo también que habla de la intención. Tengo intención de, o a lo mejor, no sé, cada quien organiza lo que recibe, pero yo recuerdo que cuando recibía apartábamos para. Ya estaba dispuesto, ya había cantidades establecidas. Es algo que se decide en el corazón y que puede hacerse con alegría. Y estas ofrendas producen agradecimiento y alabanza al Señor. En específico, en este momento sí estamos hablando de dinero. Volvemos a lo mismo. Si yo amo a Dios, si yo le he creído al Señor, como dice el reino de los cielos, es como un poco de levadura que le metes a la harina. ¿Y qué hace la levadura? Fermenta. Pero a toda la harina la fermenta. Todos los aspectos de nuestra vida son tocados por las enseñanzas del Evangelio, todos. Y este asunto del dinero es algo que a veces no se quiere
tocar, porque la gente es como muy sensible. No te metas con, yo me acuerdo que en el trabajo cuando querían hacer colaboración, pues al final pues daban los que tenían buena voluntad, porque a nadie se le puede obligar, su salario es su salario, y cada quien hace con su salario lo que quiere hacer. Pero llegas al Señor y te das cuenta de que el Señor es quien te da el salario, ¿no? Y que el Señor no solo te da aquí lo necesario, sino que te da cosas eternas que tú ni siquiera alcanzas a comprender. Y te vas a otra dimensión, y con el Señor no es como aquí, con el Señor es como que das, y cuando tú das, recibes. No es como que acumulas como aquí, ¿no? No es como invertir para tener más en el banco, sino que el Señor nos enseña a dar. Con el Señor está fuera de toda lógica. Dice, no se hagan tesoros aquí en la tierra, porque aquí se puede perder. Hagan tesoros en el cielo. Y Él mismo nos enseña cómo, ¿no? Bueno, hablando de dinero. Pero estamos allí en el capítulo de Crónicas 29, y en el capítulo 9 llega este versículo que dice, se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente, porque de todo corazón ofrecieron al Señor. Se ofrenda voluntariamente y con alegría, dice el versículo de Corintios. Ese antes lo repetíamos hace muchos años cuando recogían las ofrendas. Bueno, los que tienen aquí muchos años se acuerdan, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y pasaban, ¿no? La bandejita, la pasaban. Y eso, así se ofrenda. Hay una propuesta. La verdad es que los jóvenes y todo, pues sacábamos lo que podíamos, lo que teníamos, y ya después vas aprendiendo a preparar tu ofrenda. La ofrenda es voluntaria. Y aquí el pueblo experimentó esa alegría de ofrendar, alegría de dar. Y el que da lo ha experimentado y sabe que el Señor recompensa, sabe que el Señor satisface el corazón y da gozo cuando aprendemos a dar. Muchas de las veces parece que las cuentas no dan, pero también aprendes a dar por fe, confiando en aquel que es fiel. Y lo que puedo decir es que Él es fiel. Él es fiel. Sigue este capítulo tan bonito de Crónicas 29, léanlo, es hermoso porque nos da un ejemplo muy, muy completo de cómo puede ofrendarse al Señor. Les pido, hermanos, que leamos del 10 al 14. Dice la palabra del Señor, unidos. Asimismo, se alegró mucho el rey David y bendijo al Señor delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Dios necesita lo que le damos. ¿Será mayor su majestad con lo que le damos? Y nosotros tenemos la oportunidad de participar,
de esa ofrenda que Él recibe en todos lados. Si leyeron, si entendieron, hay un reconocimiento, una adoración, alabanza, y se reconoce el privilegio de ofrendar. Es un privilegio participar de la obra de Dios. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. No nos necesita, pero es una oportunidad que tenemos. De Él recibimos los recursos que tenemos, el tiempo de vida que tenemos, los talentos que tenemos. Y todo eso es para unas buenas obras que Él preparó, para invertir. No vamos a invertir en esas compañías que ofrecen ganancias económicas, estamos invirtiendo en el reino de los cielos, porque todo lo que damos, el Señor es fiel. Y miren, hermanos, yo no estoy diciendo que den para que reciban, pero así es. El Señor retribuye. A mí no me gusta decir, es que tú, decía un canto, ¿no? De los niños, el que da un peso, el Señor le dará dos. Pero si leemos la Escritura, es que el Señor dice que Él retribuye. Él retribuye. Y no esperemos dar 100 pesos para recibir 200, sino esa retribución que Él da va más allá del dinero. Aquí nos movemos conforme al dinero. Pero el Señor también espera de nosotros ese servicio, ese tiempo, esa disposición, ese poner al servicio de los hermanos lo que podemos hacer, ese orar por alguien, ese servir a alguien, ese ayudar a alguien, ese visitar a alguien. Hay cosas que podemos hacer. Versículo 17. Yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. El Señor mira el corazón con el que ofrendamos. Al final todo se cierra de la misma manera. Nosotros nos ofrendamos porque le reconocemos. En el amor a Dios amamos a nuestros hermanos. El Señor nos enseña cómo ofrendar, tener cuidado de aquello que hacemos, de qué serviría todo lo que hacemos o pretendemos darle al Señor si no lo hacemos con la actitud correcta, por la razón correcta. Es tiempo perdido, recursos perdidos. Si quizá buscamos el reconocimiento de las personas, pues ya dice el Señor Jesús, ya tienes tu recompensa. Por eso es bien importante que analicemos y nos dispongamos a ofrendar de la manera correcta. Ofrendar ese tiempo, ofrendar ese servicio, ofrendar aún en decisiones que nos cuestan. Allí en el versículo 18, el rey David dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, nuestros padres, conserva perpetuamente esta voluntad del corazón de tu pueblo y encamina tu corazón a ti. El pueblo aprende a ofrendar en adoración, con voluntad, con alegría. Y la petición del rey es que ese deseo se conserve. Al final yo veía que nosotros como seres humanos a veces pasamos por momentos difíciles, pero también es como todo una decisión constante y continua. Quizá no tengo ganas, Señor, tú lo sabes, quizá estoy cansada, tú lo sabes, quizá se me hace que no voy a llegar al mes, en mi caso, ¿no? Tú lo sabes. Pero siempre hay algo que se puede dar porque Dios ha llenado nuestras manos, no solo de dinero, también de otros recursos. Y es una bendición poder participar. Y si en algo vamos a dar la vida, que sea en algo que valga la pena, ofrendarnos con disposición. Tenemos un Dios generoso, hermanos, de quien hemos recibido todo: vida hoy, familia, recursos, salvación, eternidad, sabiduría, perdón, misericordia.
Y en la situación, les comentaba a los hermanos de la lección de discípulos que el Señor me llamaba a hacer algo con una persona con la que tenía un problema. Y lo único, el pensamiento francamente que me llegó fue: qué miserable eres, Rocío. Tu Dios que te perdona, tu Dios que te bendice, tu Dios que te ha sido generoso contigo, y tú portándote como una miserable que no quieres perdonar. Bueno, se los comparto, ¿no? Y así en todo yo dije: ay, Señor, sí es cierto. Si alguien es generoso, eres tú. Podemos ser hijos generosos. Si alguien ha sido bueno, eres tú. Podemos ser hijos buenos. Y en esa bondad que nos ha manifestado, que nuestro corazón, como dice el rey David de su pueblo, se encamine a Él siempre, y nuestros recursos también. Como lo acabamos de cantar, que yo me imagino al Señor como cuando la novia escucha las palabras bonitas del novio, ¿no? O la esposa. Pero, por ejemplo, yo estoy segura de que a la esposa sabe si su esposo la quiere o no, ¿no? Entonces eso le va a dar valor a sus palabras. Y al Señor no lo vamos a engañar. Aprovechemos el tiempo, dispongámonos a amarlo, a entregarnos, que valga la pena lo que hacemos. Ese servicio, esa ofrenda, lo que se hace, por mínimo que parezca, se hace para el Señor. Que se haga en la forma correcta y que valga la pena. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre, cuántas gracias te damos, Señor, porque sin merecer, porque sin tener tampoco más que aquello que tú viste, Señor, que necesitamos, fuiste generoso, fuiste bueno. Y tu palabra, Señor, nos sigue enseñando cómo darnos nosotros, cómo darte a ti. Ayúdanos, Señor, a poner atención y a que esas palabras que nosotros te expresamos en el canto, en las oraciones, sean validadas, Señor, con la disposición del corazón y las acciones que hacemos. Ayúdanos, Señor, a poner nuestro corazón en ti, que tú seas nuestro tesoro, que la cuenta pierda su valor, que el dinero pierda su valor ante el valor de tenerte a ti. Ayúdanos, Señor, a darnos como tú esperas que te demos. Ayúdanos, Señor, a amarte, a reconocerte y a entregarnos, Señor, como lo que somos, hijos tuyos, y como tu Hijo, Señor, como esa ofrenda grata, agradable. Ejemplo tenemos, Señor, y nos das oportunidad. Bendice el corazón de mis hermanos, Señor, que podamos ser dadores alegres, dadores contentos, bendecidos, sabiendo que tenemos un Dios fiel. Bendice, Señor, las manos de nuestros hermanos, los que ofrecen su tiempo, los que ofrecen sus oraciones, los que ofrecen sus talentos, Señor. Permite que sean ofrendas gratas. Permite que sean ofrendas aceptables. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga.